Es una gloriosa mañana, una gloriosa tarde para muchos, noche para otros que nos están sintonizando en diferentes lugares del mundo. Y por eso con cariño, con mucha felicidad, estamos compartiendo el tema que va a ayudar muchísimo a toda la familia. Fe más determinaciones igual triunfos con resonantes bendiciones. Ya usted quizá escuchó un poquito de matemáticas y le ha traído recuerdos de alguna de las situaciones de ecuación. Pues bueno, yo quiero decirle que esta en realidad es una ecuación espiritual, es una ecuación emocional y, ¿por qué no decirlo? Es hasta una ecuación económica para bendición de nuestros televidentes. Quiero compartir el tema porque seguramente alguien no lo pudo apreciar inmediatamente. Fe más determinaciones igual a triunfos resonantes de bendiciones. Oiga, sí, triunfos que son resonantes bendiciones. Bueno, entonces mire, vamos a mirar algunos casos específicamente, uno muy importante, muy especial, del cual podemos sacar una buena porción, un extracto de bendición para nuestra vida. Resulta que en la antigüedad había el reino que ya sabemos todos de Israel y siempre enemigos, pero de ahí no se preocupe, si usted es antisemita, no se moleste, en este momento vamos a mirar la parte esencial, la lección, la médula, el núcleo de la esencia de lo que vamos a compartir. Entonces había un jefe de los israelitas en aquel entonces llamado Jabes, pero había también otro grupo de enemigos llamado uno que se llamaba Naas, de los amonitas. Naas era un descendiente del hijo menor de Lot. Recuerde usted que no todos los hijos de determinados buenos líderes, personas muy honestas, fueron buenos. Este era un muchacho terrible y de él entonces descendió Naas. Naas el amonita vino contra Jabes, el del pueblo de Dios. Tenían un ejército poderosísimo, al punto que creó pánico y terror entre la gente del pueblo de Dios. Así que los de Jabes vinieron a Naas para tratar de conciliar con él, para evitar una guerra y que los despedazaran, los borraran del mapa, los destruyeran. Y le hicieron una propuesta. La propuesta fue la siguiente: Naas, haz alianza con nosotros y nosotros te serviremos. ¿Cómo le parece? Ah, sí, estamos leyendo el primer libro de Samuel, el capítulo 11. Si usted gusta, ahí precisamente es donde estoy refiriéndome a esta historia. En primer libro de Samuel, el capítulo 11 y en este momento el versículo 1. Bueno, entonces dejamos planteada una situación con dos polos opuestos, con dos bandos, ¿sí? Uno, el de Naas, maligno, perverso, y el otro era de Jabes, que comandaba al pueblo de Dios. Así que le hacen una propuesta a Naas y le dicen: mira, por favor, alíate con nosotros para que no nos haga daño ningún ejército, ni tú mismo, y te vamos a servir. De alguna manera, nosotros nos aliamos y te vamos a servir. Ahora mire lo que pasó frente a esta propuesta. El versículo 2 dice: y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros. Había una condición, pero mire qué condición tan terrible. Yo nunca en mi vida he oído algo semejante. La Biblia nos dice que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Terrible. Oiga, Naas le dice: yo me voy a aliar con ustedes, pero con una condición. ¿Qué condición? Era humillar, era postrar. Imagínense que a los hombres le sacaran el ojo derecho y quedara todo el mundo tuerto en Israel, no solamente los del ejército, pero toda la nación. Eso era algo espantosamente humillante, era macabro, era siniestro, era perverso. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, esa fue la respuesta que él les dio.
En el versículo 3 dice, entonces los ancianos de Jabes, el hombre del pueblo de Dios, le dijeron, danos 7 días de plazo, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Oiga, mire, si no hay nadie que nos defienda, vamos a volver y vamos a dejar a todo el mundo tuerto entonces en Israel. Qué cosa tan espantosa. Pero el versículo 4 dice lo siguiente, llegando los mensajeros a Gabaa, perdón, de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Es decir, hubo un lamento general, un lamento total en el pueblo. Fue algo realmente espantoso. Lloraban porque le hicieron la propuesta. Ni siquiera tal vez les dijeron, lo vamos a pensar, sino decidan ustedes. ¿Qué van a hacer? Hay que sacarle el ojo derecho a cada uno. Es una cosa terrible. Entonces dice la Biblia que el pueblo alzó su voz y lloró. El versículo 5. Bueno, aquí aparece un personaje. Se llamó Saúl, que luego fue también rey de Israel. Ahora, permítame decirle que hago un pequeño paréntesis aquí para ver lo que sucede enseguida. Saúl tuvo un capítulo bueno de su vida. Saúl en el principio fue un hombre quebrantado, un hombre dulce, un hombre amoroso, un hombre listo a oír la voz de Dios y un hombre dispuesto a lo que Dios quisiera con él. Porque generalmente cuando se oye hablar de Saúl, quienes conocen la historia y las escrituras de Saúl, se recuerda todo lo malo, lo perverso que él fue después, las cosas que él hizo, las equivocaciones tan terribles, como consultar después, imagínese, después había recibido, vamos a verlo ya, la unción y la presencia de Dios y terminó consultando a una hechicera, a una adivina, un hombre envidioso, homicida potencialmente porque varias veces quiso matar a David. Era algo realmente terrible con una espada por envidia. Entonces, pero olvidemos ese capítulo malo de Saúl y veamos este momento bueno de la vida de él. Porque a veces, y eso sucede, ¿no? Casi siempre se recuerda, usted puede tener algún amigo, incluso algún familiar que usted le recuerde por ser malvada o malvado, malintencionado, un hombre o una mujer dominante que estuvo siempre haciendo daño, calumnia, algo así, bueno. Y siempre se recuerdan las cosas malas de la persona, pero casi nunca se habla de lo bueno o de la buena que ha sido. Esto pasó con Saúl. Saúl en su momento en que sí amaba a Dios, dice la Biblia, y entonces vamos a leer el versículo 4 de primer libro de Samuel 11. Y llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Ahora vamos al 5. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Saúl estaba asombrado, toda la gente gritando en las aldeas, en las calles, llorando. ¿Qué tiene todo el pueblo que llora? Dijo Saúl. Y he aquí dice la Biblia que venía del campo. Bueno, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Le dijeron, mira, ahí está propuesta. Tenemos que volvernos tuertos todos para que Él nos proteja, para que no nos vaya a arrasar del mapa y a destruir y para que nos defienda de otros ejércitos. Entonces, la Biblia nos dice en el versículo 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Mire, era un corazón dispuesto, era un corazón amoroso, era un hombre quebrantado a la voz de Dios, al palpitar del Espíritu de Dios. Y a mí me fascina lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es interesante porque
en el Nuevo Testamento es donde más encontramos, en comparación con el Antiguo Testamento, manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Pero esta es una de esas excepcionales. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Ahora, lo que voy a leer enseguida hay que saberlo entender. Y es que la Biblia dice lo siguiente: y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué sucede acá? Hay una que en la Biblia también, y se ha calificado o establecido, denominado así, como la ira de Dios. No es una ira perversa, maligna, de, ya pecó Dios porque la ira de Dios. No, este era una ardentía, este era, sí, cierto, un enojo, pero de un celo divino, de algo especial. Lo que algunas personas, es cierto, han denominado ira santa. Entonces dice que vino la ira de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios vino sobre él con poder. Y tomando un par de bueyes, mire lo que hizo Saúl para darle un ejemplo al pueblo y para darle también un desafío, un reto al pueblo. Y aquí es donde entra la segunda palabra del título de nuestra conferencia de hoy. Recuerde, fe más determinaciones. Qué importante. Y debo también resaltar el hecho que las determinaciones, sí, claro, son también decisiones, que las determinaciones o decisiones no las debemos hacer en nuestra propia coraza humana, que es frágil, ni en nuestra ira carnal, sino que las decisiones que tomemos, mucha atención, porque este mensaje es también para la familia que tiene que enfrentar muchas veces en su vida decisiones, determinaciones. Entonces, las determinaciones es bueno que nosotros las tomemos. Significa, no seamos ambivalentes, no seamos en muchas ocasiones indecisos, no seamos tampoco miedosos, cobardes, sino que hay unos momentos en la vida en los cuales la familia debe tomar determinaciones. Pero esas determinaciones, cuidado, deben estar bajo la cobertura de la presencia de Dios. Así que Saúl iba a tomar una determinación o dos muy importantes, pero él estaba bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios que vino sobre él con poder. Entonces, él hizo lo siguiente. Versículo 7, tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, y cayó temor de Dios sobre todo el pueblo. O sea, Saúl les dijo: mire, ustedes tienen que ser personas de valor, de determinación. Si ustedes no me van a seguir a mí y al profeta Samuel, el líder político y el líder religioso, en las determinaciones que tomemos contra ese ejército que nos ha amenazado, entonces les vamos a matar todos sus bueyes. Era una figura que utilizó allí Saúl. Entonces, en medio de esa decisión, note que parece cruel. Vamos a matarle los bueyes. Entonces, parece una cosa insensible, inhumana también. Pero es que el pueblo estaba tan indeciso que necesitaba ser presionado con determinaciones y con decisiones. Pero esta determinación, insisto, estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Así que el resultado, nos dice la Biblia, cayó temor de Dios sobre todo el pueblo y salieron como un solo hombre. ¡Oh, qué tremendo! Dice que cayó temor de Dios. El temor de Dios tampoco era pánico. Pánico sí tenían antes. Sí, el fobo, o como en la expresión original del griego, fobeos, es pánico, es terror. De tal manera que a través de una lección, Saúl les dijo: bueno, ustedes tienen que empezar a ser personas de determinaciones. En algunas naciones latinoamericanas dicen de pantalones, le dicen a los hombres, dice: ustedes tienen que ponerse en el sitio donde ustedes deben estar. Así que vino temor de Dios sobre todo el pueblo, y aquí viene una clave impresionante. Otra clave
para nuestra ecuación matemática espiritual. Fe más determinación igual a triunfos resonantes. Pero en estas determinaciones tiene que haber unidad, muy importante. Dios espera que las familias estén unidas. No sé, quizá hay alguna familia aquí completa que está ahí frente a la pantalla de su televisor y me podría referir a ustedes, pero también a cada uno individualmente, en el sentido que procuremos tomar decisiones armoniosas, pero unificadas, decisiones en las cuales todos hemos consultado la voz de Dios, queremos oír la voz de Dios, estamos bajo, como estaba Saúl, bajo la unción, bajo la presencia, bajo el poder del Espíritu Santo, estamos todos. Mire, cuando estamos en el sentir de Dios, hay unidad. Cuando todos entramos en ese sentir de Dios. Y me fascina lo que dice al final el texto 7. Salieron como un solo hombre, una perfecta unidad, un solo hombre. Encontramos en la Biblia varios casos así. Por ejemplo, cuando Esdras, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que hubo un gran avivamiento y dice que el pueblo se reunió en la plaza como un solo hombre para escuchar desde el púlpito la palabra de la presencia de Dios. Él quiere que nosotros tengamos un espíritu de unidad. Entonces ya hemos visto dos cualidades o condiciones importantes: estar bajo la unción y la presencia y la guianza y la voz de Dios. Y la segunda, estar en unidad. En la unión de la unción hay victoria. Atención, estoy diciendo una frase comillas con letras mayúsculas sostenidas para que lo volvamos, digamos, esto es un lema. Los lemas son importantes. Las compañías, las naciones, las instituciones tienen lemas. Pues mire, hagamos un lema en nuestra vida familiar y espiritual. En la unión de la unción hay victoria. Sí, Señor. Unión bajo la unción, tenemos resultados garantizados. Entonces la Biblia nos dice enseguida en el versículo 8 que salieron como un hombre, un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis liberados. O sea, les vamos a quitar ese yugo. Seréis liberados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Claro, ya no había que arrancarse el ojo derecho. Ah, bueno, entonces, y se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os pareciere. Entonces, no dijeron que se arrancaban los ojos, pero hicieron como una especie de oferta: vamos a ir donde ustedes y hagan con nosotros los que quieran, lo que quieran. Aconteció al día siguiente, dice el versículo 11, que dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, bien organizados, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los emonitas, los enemigos, hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Cómo sería la victoria tan tremenda, espantosa para el enemigo, que no quedaron ni 2 de ellos juntos? Los que no murieron quedaron dispersos. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Aquí entra otro aspecto interesante. Es que cuando Saúl había sido propuesto por Samuel frente al pueblo, esto es previo a todo este acontecimiento, sucedió antes, a Saúl lo habían desechado, a Saúl lo habían puesto en perversidad, digamos, como un inepto, uno que no servía para nada. La Biblia nos dice: pero algunos perversos dijeron, y estoy leyendo ahora un poquito antes, trasfondo histórico, del capítulo 10 del primer libro de Samuel 27, pero algunos perversos dijeron:
¿cómo nos ha de salvar este Saúl? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Esto era previo a todo lo que había sucedido. Por eso les digo, mire, no hay que mirar la parte mala al final de Saúl, sino también apreciar las cosas buenas que él tuvo como ejemplo para nosotros, como modelo. Pero además, atención a esto que es importantísimo, como advertencia. ¿Qué advertencia? Que si usted ha caminado tomadito de la mano de Dios, con temor de Dios, tenga cuidado de no desviarse porque puede terminar mal. Así que tomemos el aspecto cuando Saúl era noble, que hasta dice que disimuló, cuando lo rechazaron, cuando lo insultaron, cuando dijeron cosas malas de él, cuando no querían a Saúl. Entonces ahí viene. Ahora, cuando termina este aspecto con los hombres de Naas, el amonita, al cual derrotaron, el pueblo dijo a Samuel, ¿quiénes son estos que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Miren cómo cambiaron de opinión. Muchos lo habían rechazado, pero otros dijeron, bueno, vamos a matar a los que en esa ocasión más atrás dijeron que Saúl cómo iba a reinar sobre nosotros. Pero mire la actitud, aquí hay cualidades de Saúl, cualidades cuando él anduvo bien con Dios. Y mire esta tan interesante, porque después Saúl no tenía ni sombra de parecido con lo que había sido antes. Vea lo que dice la Biblia. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque Dios le ha dado salvación a Israel. Dios le ha dado victoria y triunfo a Israel. Entonces Saúl hubiera podido decir, cualquier otro hombre dice, sí, esos estuvieron en contra mía, mátenlos, tortúrenlos, acaben con ellos. Pero Saúl dijo, no, no importa que me hayan rechazado, me hayan difamado. Saúl dijo, mire, que ellos vivan. ¿Cómo va a ser que hoy es un día de celebración y victoria y va a morir toda esta gente? No, señor. Ahí tenemos entonces otro aspecto interesante. Y vamos ya a la recta de nuestra conclusión en el día de hoy. Y es la última partecita de nuestro título. Recuerde una vez más, fe más determinaciones igual a triunfos con resonantes bendiciones. Triunfos con resonantes bendiciones. Ahora, las determinaciones deben tener algo muy importante. Cuando usted tiene una convicción y ya toma una determinación, mire, vigile muy bien que usted proclame, que usted confiese, se dice también, que usted hable la palabra de Dios, que usted la diga. La Biblia nos dice, y muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento también. David, el rey David dijo, creí por lo cual hablé. Tremendo. Creí por lo cual hablé. Entonces, cuando tenga una convicción, una determinación, y está usted bien seguro o segura que viene de Dios, proclámela, confiésela, háblela, dígasela a sus niños, a los hijos, y diga, somos vencedores, somos prósperos, somos bendecidos por Dios. Proclámelo, creí, por lo cual hablé. Y recuerda una declaración de Dios también en el Antiguo Testamento, impresionante. Dice, te has atado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, que también cuando confesamos con nuestros labios cosas negativas, ataduras, malas, pesimismo, y las proclamamos en casa, los niños escuchan eso, los otros miembros mayores de su familia también lo escuchan, y la Biblia dice que uno puede crear o quedar preso, enlazado con las palabras de sus labios. Pero de igual manera, cuando usted suelta sus labios, confiesa las convicciones que tiene, las determinaciones que debe hacer, eso libera poder, da entusiasmo, gozo en el corazón y al final da victoria porque es confiar en Dios. También la Biblia nos dice, he aquí, he puesto hoy delante de ti el bien y el mal. Entonces, la palabra del Señor agrega, nos dice que nosotros podemos atarnos y matarnos con nuestros labios o ser bendecidos. Bien, entonces se libera poder en la confesión de la convicción que tenemos, se libera poder, de eso no hay duda.
Entonces aquí tenemos justamente que eso fue lo que sucedió en el caso que acabamos de leer, lo mismo que sucedió con el rey Saúl. Ahora, Saúl no era solo un hombre de determinaciones, era un hombre como David, determinado. ¿Qué determinó? Había convicciones, la determinación de Saúl era someterse a Dios. La decisión, la determinación de Saúl era convicción. Atención a este término que acabamos de agregar aquí. Las determinaciones son convicciones, estar convencidos, estar seguros que de verdad andamos bajo la mano, la guianza, la unción y la presencia de Dios. Y eso fue lo que acabamos de ver aquí en Saúl. Saúl sabía que entre el pueblo había cizaña, que había oposición, y por eso él hizo un desafío totalmente radical para que el pueblo se sacudiera. Cuando él dijo, mire, vamos a cortar los bueyes de todos si no obedecen la voz de Dios. Así que Saúl era un hombre de convicciones, pero también era un hombre de fe, era un hombre que confesaba sus convicciones. A mí me fascina la vida, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Pablo era un hombre convencido y por eso me gustaría que usted me acompañe a la palabra del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En segunda Timoteo, por favor, vamos allí un momentico. En segunda Timoteo, el capítulo 2, ¿sí? Segunda Timoteo, el capítulo 2, esta determinación de el apóstol Pablo. Entonces, allí encontramos en segunda Timoteo, versículo 12, es versículo 12 del capítulo 1, sí, versículo 12 del capítulo 1. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, ojalá esto lo pongamos en letras mayúsculas grandes. Por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando Pablo dijo, no me avergüenzo, él acababa de sufrir penalidades y él lo dijo aquí mismo en el contexto, que él había sufrido aflicciones. En el versículo 8 dice, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A Pablo lo habían azotado con varas, con látigo, una cosa terrible, pero él dice, yo sé a quién he creído. ¿Qué es eso? Es una convicción, es una determinación, pero además es una confesión. Y dice, y él va a guardar mi depósito, o sea, Dios lo va a premiar en aquel día final. De tal manera que nosotros recibimos ese ejemplo maravilloso del apóstol Pablo. La Biblia también nos habla, por ejemplo, en el libro de los Hechos, de personas que tuvieron convicciones y habían sido de igual manera perseguidos. Pero la palabra de Dios nos habla de una manera tan linda y nos dice que ellos se unieron como un solo hombre, igual que el Antiguo Testamento dice, oraron unánimes y dijeron, Señor, que caiga poder. Habían apresado a los apóstoles, pero el pueblo se unió y dice como un solo hombre, una sola voz, Señor, que tú te manifiestes. Y cuando ellos se unieron, la Biblia dice que después Dios hacía milagros extraordinarios y grandes sanidades entre las multitudes. La unión, la determinación, la conversión o confesión y también el actuar juntos, unidos, produce una explosión de resultados maravillosos. Bien, vamos entonces ya concluyendo en el día de hoy. La Biblia nos habla cómo Dios bendijo también en estas determinaciones. En el Antiguo Testamento hay muchas palabras que nos hablan justamente de eso, de tomar determinaciones, de tomar palabra de Dios para que haya victoria. En Job, por ejemplo, vamos a mirar un momentico el capítulo 23 y los versículos 13 y 14. Oiga, ese libro de Job sí que tiene enseñanzas maravillosas. Vamos allí, porque aquí hay una vitamina especial para usted. Sí, señor. Job capítulo 23, versículos 13 y 14. Ese Job me fascina. Dice la Biblia, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¡Guau! ¿A quién se está refiriendo? A Dios.
Si Dios determina, vea, Dios es un Dios de determinaciones. ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual, ay, bueno, ahí viene, se despliega en su presencia el hombre Job. Pero dejemos esta palabrita en la conclusión del día de hoy. Si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es un ejemplo para nuestra vida, porque las cosas que Dios determina siempre son soberanas en su unción, en su poder, en su gloria. Entonces, su alma deseó e hizo, pues él pues acabará lo que ha determinado de mí. Era una palabra de fe de Job. Imagínense, Job estaba sufriendo, Job estaba un poco angustiado o muy angustiado, pero él dice, ¿quién hará cambiar a Dios? Lo que él determine es lo mejor para mí. ¿Y quién lo hará cambiar? Así que Dios quiso decir, Job, yo estoy en tus manos, Señor, y sé que tus determinaciones son buenas y gloriosas para mi vida. Hoy también dile, a pesar, no sé, hay alguien sufriendo que nos está sintonizando, hay alguna familia que está pasando un poquito de situaciones o muy difíciles también. Y hay decisiones que no se han podido tomar porque no están seguros en el día de hoy. Es un momento lindo. Si no en este momento, o más tardecito quizá, cada uno o todos juntos mejor, de rodillas, con un corazón agradecido, dulce y tierno, le digamos, Señor, tú tienes lo mejor para mi vida. Tus determinaciones son las más bellas. Dígale, Señor, mi vida está en tus manitas. Solamente te pido, dile, como al rey Saúl, que caiga el Espíritu Santo sobre mi vida, que venga tu presencia, que estemos seguros de las determinaciones que vamos a tomar. Ah, sí, y confiéselas y declárelas. Ahora, yo lo que tengo aquí finalmente para compartir en esta aplicación o en esta conclusión es que Saúl y Samuel no fueron triunfalistas, sino que reconocieron y adoraron al Señor. Así que en esta conclusión de hoy, quiero decirte algo también muy importante. Cuando recibas bendiciones de Dios, ten cuidado. El triunfalismo, una cosa es declarar el triunfo, pero otra cosa es el triunfalismo. El triunfalismo es soberbia. El triunfalismo es arrogancia. El triunfalismo es no reconocer que Dios nos dio la victoria, sino que ha sido por mi propio mérito o por mis propias cualidades, muy inteligente, muy sabio. No, ellos realmente le dieron las gracias a Dios. La Biblia nos dice entonces cómo Saúl y Samuel también, en el versículo 14 de Primera de Samuel 11 dice, Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y dice que todo el pueblo fue a Gilgal y ahí terminando el versículo 15 dice, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Dios y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. ¿Qué hicieron? Ellos no dijeron, nuestra astucia, nuestro brazo, los vencimos, los derrotamos. Dijeron que agradaron a Dios, reconocieron a Dios, ofrecieron ofrendas de paz, sacrificaron, dieron alabanza delante del Señor y adoraron a Dios. Eso es lo más importante y este es nuestro final. Por favor, cuando tenga victorias, triunfos, no sea triunfalista, adore a Dios y dele gracias y ustedes verán la mano y la presencia del Señor en sus vidas. Gracias al Señor. Bueno, vamos entonces a orar. Usted que está ahí frente a la pantalla de su televisor, alguna persona que nos está oyendo en audio solamente, también vamos a darle gracias. Repita conmigo esta oración, dígale así, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón, dígale, te amo con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor, de mis impurezas. Dígale, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz de todas mis maldades. Quiero amarte más, Dios. Quiero seguirte. Ayúdame. Deseo oír tu voz. Quita de mi vida. Dile, Señor, quita de mi vida todo orgullo, toda arrogancia, toda soberbia. Dígale, sácala de mi vida, Señor, y te entrego todo mi ser
y me pongo a tus pies y me humillo y te ruego que me ayudes. Dame, Señor, esta fe para tomar determinaciones y tener triunfos resonantes, pero bajo la mano de tu presencia y bajo la mano de tu voluntad. Señor, gracias por todo. Gracias por amarme, Señor. Amén. Amén.